La Fundación SCP busca anomalías por tierra, aire y mar y se han encontrado con casi todo. Desde autos de montaña rusa que se disparan a través de los cielos del Medio Oeste, hasta horrores que destruyen el mundo en las profundidades subterráneas en dimensiones alternativas. Por lo tanto, no sorprende escuchar que se han topado con algo sacado directamente de un cuento fantasmal de un viejo marinero, un barco fantasma real de la vida real. Casi puedes oler el aire salado del mar y escuchar el zumbido espeluznante de una sirena de niebla con solo pensarlo. Pero, por supuesto, con la Fundación SCP nunca es sencillo. Nunca es solo un barco fantasma, sino algo más que acecha bajo la superficie de ese mar helado. Hace varios años en la bahía de Arcachon, en la costa suroeste de Francia, algo inusual comenzó a suceder. Entre el crepúsculo náutico de un día y el crepúsculo náutico del siguiente aparecía un barco misterioso. Era un bergantín del siglo XIX con 2 mástiles de aparejo cuadrado. Se materializaría de la nada, simplemente desapareciendo y navegando alrededor de la bahía. El primer avistamiento fue informado por un anciano en un barco de pesca, quien afirmó que, a medida que el barco fantasmal se acercaba a él, su propio barco dejó de responder a su control. Giró el timón de un lado a otro intentando alejarse del bergantín, pero el bote no respondía a sus instrucciones. De repente, como si hubiera sido jalado por una fuerza invisible, el barco de pesca fue arrastrado bajo el agua de una sola vez. El pescador, por suerte, pudo agarrar un salvavidas y liberarse de la embarcación. Flotó solo durante horas hasta que otro barco que pasaba lo vio. Trató de contarles sobre el barco inusual que había visto y lo que había sucedido, pero para entonces el bergantín había desaparecido. El barco continuó apareciendo regularmente, manteniéndose cada vez a menos de 1 kilómetro de su punto de manifestación original, siempre a la misma hora del día. Su efecto en los barcos y embarcaciones cercanos también fue consistente, desafortunadamente para cualquiera que estuviera en el agua al mismo tiempo. Las ruedas, los pedales y otros métodos de movimiento direccional dejarían de funcionar, y la embarcación sería arrastrada bajo el agua. La mayoría de las veces la gente a bordo se ahogó. Después de que se estableció un patrón y quedó claro que la nave era definitivamente anómala, la Fundación la designó como SCP-5987. Se estableció un radio de 3 kilómetros alrededor del barco, bloqueando el tráfico marítimo y aéreo. Desafortunadamente, esto no fue suficiente para evitar que las personas ingresaran al radio de todos modos. A medida que más y más civiles avistaban el barco y los ahogamientos se volvían cada vez más difíciles de encubrir, la Fundación decidió intentar neutralizar el barco. Se aprobó un grupo de trabajo para buscar en el área cualquier cosa que pudiera usarse para poner fin a la aparición. Resulta que a veces las reglas que te enseñan las viejas historias de fantasmas son ciertas. Debes descubrir la forma correcta de poner a descansar a un fantasma enojado. El 1 de enero de 2019, el submarino SCPS Nephthys se desplegó en la bahía con el capitán Doomer a la cabeza. El submarino se acercó a SCP-5987 y cuando entró en su área el sistema de comunicación dejó de funcionar y el submarino fue arrastrado bajo el agua. El comando de la Fundación SCP intentó restablecer la comunicación con el submarino, y después de varios intentos, pudo comunicarse. El capitán Doomer informó que el submarino resultó parcialmente dañado por la colisión con el fondo del océano, pero aún estaba seguro y operativo. El sistema de comunicación volvió a estar en línea una vez que el submarino llegó al fondo, y la atracción de SCP-5987 había cesado. El equipo de investigación deliberó sobre cuál sería su próximo paso, pero su decisión fue tomada por ellos cuando SCP-5987 se retiró más del submarino y levantó una bandera blanca en su palo mayor. En este punto se le indicó a Nephthys que procediera hasta el punto donde había aparecido por primera vez el bergantín. El submarino llegó al punto de manifestación, donde vieron piezas de madera y acero que sobresalían del fondo del océano. Al notar que esto era una clara evidencia de un naufragio, Nephthys cambió al modo de búsqueda para enfocarse más en el pequeño naufragio de madera. Luego el capitán Doomer desplegó al equipo de buceo para limpiar los restos e inspeccionarlos en busca de algo significativo. Se encontraron varios esqueletos corroídos por el agua salada en diversos grados. Dado que los restos espectralmente significativos no se descomponen ni se corroen, según la investigación de la Fundación, los esqueletos no se consideraron importantes para la misión y se dejaron donde se encontraron. Uno de los buzos, el agente Lacroix, encontró un mascarón de proa tallado, parecido a una sirena debajo del casco.
A diferencia de cualquier otra parte de la nave, el mascarón de proa no resultó dañado en absoluto, completamente intacto por los elementos. Se recolectó y se llevó a bordo del submarino para ser llevado de vuelta a la Fundación para su posterior estudio. Cuando el submarino regresó a la superficie y atravesó la bahía, el repique de una campana resonó en el agua. Cuando el sonido se desvaneció del aire, SCP-5987 desapareció de la vista. Al día siguiente, cuando llegó el crepúsculo náutico, el bergantín no se veía por ninguna parte. Quitar el mascarón de proa, cualquiera que fuera su significado, había domesticado de algún modo al barco fantasmal. Pero, ¿qué era el barco? ¿De dónde vino? ¿Qué tenía que ver el mascarón de proa con todo esto? El mascarón de proa, designado SCP-5987-1, fue devuelto al Área 34 de la Fundación y examinado por el Departamento de Estudios Marinos. Después de un tiempo pudieron rastrear su origen. SCP-5987-1 estuvo una vez en la proa del Duc de Danzig, un bergantín corsario francés de principios del siglo XIX, aunque el análisis de su material indica que se hizo 200 años antes de la construcción del barco. El mascarón de proa tiene algunas propiedades inusuales que lo distinguen del resto de los restos encontrados en la bahía. Es capaz de controlar todas las embarcaciones marítimas en un radio de 1 kilómetro, hundirlas o encallarlas. Estaba en el Duc de Danzig cuando se hundió en 1811 después de haber sido quemado en el mar. Esta experiencia fue lo suficientemente extrema como para crear una huella espectral en el lugar. Un antiguo archivo de la Iniciativa Estadounidense de Contención Segura proporcionó información adicional sobre los orígenes de SCP-5987 y los eventos que llevaron a su desaparición. El archivo describía al ítem 6789-AH, un humanoide con posibles propiedades ontocinéticas llamado François Aregnaudot. Fue un corsario francés capitán del Duc de Danzig, un grupo conocido como la Iniciativa Estadounidense de Contención Segura, un precursor de la Fundación SCP del siglo XIX, colocó una recompensa de 10.000 francos por su cabeza, con una recompensa de 100 francos adicionales por cada miembro de su tripulación. Según el expediente, se creía que Aregnaudot era una especie de ser anómalo. Esta suposición se formó a partir de las observaciones del capitán controlando físicamente las rutas de otros barcos dentro de su línea de visión. Mientras estaba de pie en la rama del Duc de Danzig, Aregnaudot pudo manipular los aparejos y las velas de los barcos enemigos de la forma que quisiera. Algunos de los barcos fueron arrastrados bajo el agua, sus tripulaciones se ahogaron. Otros fueron estrellados contra las rocas y destruidos. Algunos otros fueron encallados y saqueados. Esta habilidad permitió al capitán ascender en las filas del ejército francés, capturando más de 20 barcos militares y mercantes en menos de 10 años. La iniciativa planeó capturar al capitán cuando desembarcara su barco y hundirlo para evitar que escape de la custodia. Sin embargo, antes de que pudieran implementar su plan, su propio equipo se les adelantó. Si bien se desconocen los detalles exactos de lo que sucedió, un informe de 1812 publicado en un periódico francés describió un encuentro entre un barco de la Armada y el Duc de Danzig. Vieron el barco flotando en el mar, balanceándose sobre las olas y sin rumbo en particular. Preocupada, la tripulación de la Marina determinó que el mejor curso de acción era comunicarse con la tripulación del otro barco y determinar si eran franceses que necesitaban ayuda. A medida que el barco de la Marina se acercaba, la tripulación estaba perpleja y preocupada por un pesado silencio que se cernía sobre el otro barco. No se oía ningún ruido procedente de la cubierta, ni gritos de auxilio, ni órdenes a gritos, solo el golpe del agua en la madera. El barco tampoco parecía estar dañado en absoluto. No había señales de fuego de cañón que pudiera haber volado una parte del barco, ni había daños por una tormenta reciente. No había nada que debería haber impedido que el barco siguiera su curso. El navío de la Armada se acercó al Duc de Danzig con un grupo de marineros preparándose para abordarlo. Mientras subían a bordo estaban horrorizados por lo que encontraron. La cubierta estaba absolutamente empapada de sangre, manchada por su superficie como si toda la tripulación de al menos 50 hombres hubiera vaciado sus venas directamente sobre ella. Mientras los hombres de la Marina continuaban su búsqueda, la fuente de la sangre pronto se hizo demasiado clara. Las cuerdas se habían convertido en lazos improvisados de los cuales colgaban cadáveres y se balanceaban sin fuerzas. Otros cuerpos estaban esparcidos por la cubierta, los abdómenes abiertos y sus entrañas arrancadas, arrojadas a un lado.
Otros tenían la cara derrumbada por balas de cañón, aunque no había señales de fuego enemigo. Una mirada más cercana reveló que las ráfagas procedían de sus propios cañones. Se volvieron contra sí mismos, apuntaron a sus propios rostros y dispararon. El propio capitán, apestando a muerte y putrefacción, había sido atado al palo mayor. Las espadas fueron apuñaladas a través de sus manos y sus pies como una crucifixión. Los oficiales navales se dirigieron a la bodega, donde encontraron documentos ensangrentados que identificaban el barco. No estaban seguros de lo que había sucedido, pero postularon que la tripulación se había vuelto loca mientras se perdía en el mar, volviéndose contra el capitán y luego entre ellos. Para estar seguros decidieron prender fuego al barco y dejarlo allí para que se hundiera en el fondo de una tumba acuática. Con el capitán François Aregnadoux eliminado, aunque no por ellos, la iniciativa cerró el archivo de su caso y la historia fue olvidada. Al menos fue hasta la misión de 2019 para investigar a SCP-5987. Con el descubrimiento del mascarón de proa entre los restos, se resolvió un misterio de siglos. Según los investigadores encargados de examinar el mascarón de proa, le molestaba tener que hacer el trabajo de guerra y destrucción, y no le gustaba trabajar a la entera disposición del Duque de Danzig y su capitán. De alguna manera obligó a la tripulación a destruirse entre sí y al capitán, en un intento por liberarse. Cuando los oficiales navales descubrieron la carnicería y prendieron fuego al barco, fue lo suficientemente traumático como para que cualquier fuerza sobrenatural que impulsara al mascarón de proa dejara atrás una perturbación espectral. Entonces fue creada la designación SCP-5987. SCP-5987-1 ha sido tratado para protegerlo del agua salada y se ha adherido a un velero en miniatura históricamente exacto del siglo XIX. El barco con el mascarón de proa adjunto se mantiene en un recinto de agua salada en el Observatorio Marino del Área 34. Se revisa una vez al mes para detectar cualquier signo de daño o degradación. El mascarón de proa usa su habilidad para controlar barcos para navegar en su nuevo hogar alrededor del recinto de agua salada. Parece disfrutar de pasar el tiempo de esta manera, y varios de los oficiales asignados a vigilar el recinto han informado de haber oído voces cantando la chabola marinera francesa. Bonnie era un guerrero. Sin embargo, cuando los guardias abrieron la puerta para buscar el origen de las voces, no pudieron encontrarlo. De alguna manera, el mascarón de proa es capaz de cantar mientras navega alrededor de su mar en miniatura. No todos los días un SCP tiene un final feliz, pero este parece ser uno de esos casos raros. Los avistamientos de barcos fantasma han cesado por completo. El caso se ha cerrado y la anomalía está en reposo. No es difícil imaginar que el mascarón de proa disfruta de su nueva y pacífica vida. Ya no se ve obligado a hundir barcos ni a ser utilizado como arma de guerra. En cambio, simplemente puede flotar y cantar sus canciones. Ahora echa un vistazo a SCP-1861, la tripulación del HMS Wintersheimer, y la increíble historia de Lord Blackwood, SCP-1867, un caballero, para conocer más horrores y rarezas de alta mar.